Los saludamos al gran Alfredo Rosso, que está en comunicación telefónica. Ceci, Lito y Mauro, te saludamos, Alfredo. Gracias por tu tiempo. Al contrario, buenas tardes a todos. Ante todo, gracias por llamarme y convocarme. Lamento que la ocasión sea la partida de nuestro querido Rodolfo García, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que también sirve un poco para exorcizar el dolor, el recordar los grandes momentos vividos junto a él, ¿no? Y gracias a su obra y su ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Totalmente, Alfredo. Si tenés que, imagínate que estás acá en Esquel, estás charlando con nosotros, estamos hablando de la música. ¿Qué anécdota o qué recuerdo más presente se te viene de Rodolfo García en lo personal? Mirá, el primer recuerdo que tengo no puede ser más emblemático, porque el primer recital que yo vi en mi vida, a mis 14 años, fue Almendra, en el Teatro Coliseo. O sea que puedo decir que fue uno de los 4 primeros músicos de rock nacional que vi en vivo. Así nomás. El 22 de junio del 69, estamos hablando de un recital de hace 52 años. Fue un ciclo que se llamó Beat Baires, que era los domingos a la mañana en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, y donde actuaron en diferentes fechas Manal, Box Day, Morris y Almendra, y a mí me tocó, bueno, por suerte, ver el recital de Almendra, y bueno, imagínate la emoción de haber visto esa banda en el tercer recital que daban realmente, porque habían hecho 2 recitales hasta ese momento, y el del Coliseo el tercero. Así que para mí a esa edad fue toda una emoción. Después, por supuesto, la vida y la profesión me puso en contacto con Rodolfo en diferentes ocasiones. También tuve el privilegio de estar presente en el primer recital de Aquelarre, que fue en marzo del 72 en el Cine El Orange, también de Buenos Aires, que fue toda una revolución ese recital, porque era una época donde todavía nuestros grupos, si bien sonaban muy bien desde lo musical, no sonaban tan bien desde lo técnico. A veces era difícil escuchar bien las voces o la definición de los instrumentos individuales. Bueno, Aquelarre desde el primer momento fue un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Porque se escuchaba todo perfecto y, claro, estrenaron material del que iba a ser su primer álbum en ese momento. Y además tuvieron un show visual también con proyecciones de objetos geométricos, unas cosas de muy buen gusto, así que bueno, también fue una ocasión memorable. Y después, por diferentes circunstancias, nos cruzamos con Rodolfo en muchas ocasiones. Por ejemplo, él fue durante un periodo parte integral de la revista Expreso Imaginario, en la última etapa de la revista. También recuerdo, obviamente, otras participaciones musicales de él, como Tantor, y en una época ya más contemporánea, ya en este siglo, ese trío maravilloso que tuve por última vez el privilegio de ver este mes de febrero con Alejandro del Prado y con Daniel Ferrón, llamado Post-Porteño, que ojalá que hayan dejado algún testimonio discográfico, porque me he enterado por algunos amigos que estaban grabando su primer álbum propiamente dicho cuando sucedió lo que sucedió. Pero además yo quiero destacar que Rodolfo tuvo una actividad cultural muy importante. Por ejemplo, fue el que organizó varios certámenes donde se promovían nuevos músicos, y tuve el honor de ser jurado en algunos de esos festivales convocados justamente por Rodolfo García. Y bueno, ya es pública también su actividad promoviendo la música desde instancias, desde diferentes instituciones de la cultura, ¿no? Pero más que todos sus logros artísticos y sus logros culturales, yo quisiera también enfatizar una cosa. Rodolfo era una de esas personas que el solo contacto con él te ponía bien, o sea, era un hombre de bien. Y yo sé que muchas veces cuando una persona fallece se suelen resaltar sus aspectos más positivos, y a veces se barre un poco bajo la alfombra otros aspectos de su vida.
Y yo creo que en el caso de Rodolfo no hay nada que barrer, es decir, era un tipo íntegro, era un tipo optimista y era un tipo tocado por esa bendición que tienen algunas personas de hacerte sentir bien simplemente con charlar con ellos. Y bueno, eso me parece que ojalá que algún día se pueda decir acerca de todos nosotros, ¿no? Está, pero muy muy interesante lo que decís, y justamente se une. Hace un ratito hablábamos de otro tema con otro entrevistado, con Agustín Aristarán, y nombrábamos el tema de la ternura, ¿no? El tema de la ternura en algunos artistas, sí, que fluye de manera natural, y lo uno es lo que estás diciendo, que me parece fundamental en estos tiempos, sobre todo. Obviamente es innegable la calidad artística de Rodolfo García, pero me parece central esto de resaltar la calidad humana también del artista. Sí, y ustedes al principio me halagaban, y les agradezco mucho por los conceptos respecto de haber sido testigo de muchas cosas a lo largo de los años, pero si hay una persona que realmente podía superarme largamente en cuanto a detalle, cronología y todo lo demás, era Rodolfo García. Ustedes saben que toda banda por lo general tiene uno de sus integrantes que es el que guarda los recortes y el que es muy minucioso en cuanto a los recuerdos. Bueno, Rodolfo, si tenías alguna duda sobre quién integraba qué grupo o en qué fecha aproximadamente fue tal o cual concierto, le preguntabas a Rodolfo García, y por lo general te iba a decir la hiperposta. ¿Cómo es? Un archivero. Un archivero de la historia del rock. Sí, increíble. Es más, él incluyó en la caja de Aquelarre, que sacó el sello Aqua, que entre paréntesis es una obra maravillosa, ¿no? Que tiene toda la discografía de estudio de Aquelarre y además tiene el disco en vivo y algunas rarezas que ellos grabaron, por ejemplo, en España o en algún recital en el interior de Argentina. Bueno, en ese libro yo me caí de espaldas porque había un comentario mío en Expreso Imaginario, que lo guardó Rodolfo, estoy seguro de eso. Una nota que incluso creo que no está en internet, o sea que debe provenir de su carpeta, ¿no? Entonces me dio mucha ternura que él haya guardado ese comentario mío, no porque haya sido un comentario especialmente espectacular en cuanto a la calidad de la escritura, pero sí fue un comentario hecho con mucho cariño cuando ellos volvieron de Europa, cuando volvieron de España, un recital de reencuentro en el Luna Park, que tuvo además la característica de que el tecladista Hugo González Neira se había quedado un tiempo más en España y lo reemplazó Carlos Cutaya, o sea que fue una presentación especial de Aquelarre, esa del retorno. Qué bueno. Bueno, como ves, la memoria, el recuerdo de Rodolfo dispara un montón de anécdotas y un montón de momentos muy cálidos y muy queribles para mí. Entonces, si bien tengo como todo el mundo la tristeza de su partida, no puedo recordarlo y quedarme mucho tiempo con tristeza, porque me acuerdo de los grandes momentos vividos y su vida es parte de mi vida, ¿me entienden? Totalmente, Alfredo. Y en este caso también haciendo unos pasitos hacia atrás en lo que tiene que ver con la música, el Rodolfo García músico, ¿notás en la actualidad o percibís en la actualidad el legado de la batería, de su música en bandas nuevas o relativamente nuevas, por lo menos contemporáneas? Mira, yo más que el legado de él, porque me parece que era un baterista muy personal, con un estilo muy propio. Totalmente. Yo creo que ha dejado un legado más desde el punto de vista del ejemplo, es decir, Almendra, Aquelarre, incluso la banda en la cual él estaba también tocando en los últimos tiempos, además de pop porteño, que se llama Jaguar. Yo creo que siempre todos los grupos en los que él participó fueron un ejemplo en varios aspectos, en lo instrumental, en la composición, también en el respeto al público, que es un tema que a veces es necesario enfatizar, ¿viste? Vos ibas a ver un recital de Aquelarre, empezaba horario, la presentación, hasta el programa del recital era una cosa notable. Yo tengo, no guardo tanta parafernalia como otros colegas, ¿no? Que tienen mucho más por ahí. Pero recuerdo un programa de Aquelarre con todas las letras de las canciones que se abría como un acordeón, como diferentes paneles. Y yo digo, esto es amor, porque en realidad nadie te mueve a darle esto al público, se lo das porque querés a tu audiencia, ¿entendés? Entonces son esas cosas, esos pequeños detalles
que van formando, van componiendo la personalidad de una persona, en este caso de 4, porque hay que decir que aquel eran 4. Sí, totalmente. Emilio del Guercio, Héctor Stark y Hugo González Neira, pero cuando hay una comunidad de espíritu y una comunidad de intenciones al servicio del arte, eso inevitablemente le llega a la audiencia y le llega a los colegas. Por eso lo del legado que vos mencionabas, para mí pasa un poco por eso, ¿no? Pasa por ese ejemplo. Después, en lo estrictamente técnico y en lo que se refiere a la batería, por ahí hay muchas personas que te podrían hablar mejor que yo, con más propiedad, ¿no? Desde lo técnico, desde lo musical, estrictamente referido al instrumento. Pero yo creo que por sobre todas las cosas está ese ejemplo de Rodolfo como artista y como persona. Totalmente. Alfredo, bueno, mira, estamos llegando ya al final del programa. Primero y antes que nada, agradecerte estas palabras aquí en Radio Nacional Esquel. Sé que es un momento por ahí difícil y admiro esta posibilidad de transformar lo que es un momento triste para todos aquellos que disfrutamos de la música y de estos grandes próceres en el buen sentido de la palabra, de la capacidad de transformar, ¿no?, esa tristeza en algo que seguramente si Rodolfo estuviese vivo diría: los quiero así, recordándonos con alegría y buenas anécdotas, no entristecidos y metiéndonos para adentro, ¿no? No podría decirlo mejor que vos, realmente. Estoy 100% de acuerdo. Bueno, Rodolfo, antes ahí Alfredo, antes de despedirnos, ¿sabés que yo te voy a contar una anécdota muy personal? Yo cada vez que entro a la radio acá, viste, hay gente que tiene la costumbre, la tradición, el ritual de ir a la iglesia. Entra y toca una estampita de algún santo, de alguna virgen, de algún dios, etcétera, etcétera. Yo entro a la radio aquí y me persino con un trabajadorazo que hay acá en Radio Nacional, un tal Héctor Armas, cada vez que entro. Creo que lo conocés de algún lado, ¿no? Mira, es queridísimo Héctor Armas, hemos compartido tantos momentos tan lindos en Rock and Pop de Buenos Aires, en su casa, grabando en su estudio casero, haciendo los chistes. Había veces que había que parar la grabación del micro que hacíamos, la Casa del Rock Naciente, para cuál es, porque estábamos tirados en el piso de la risa. Te cuento una sola anécdota que lo pinta de cuerpo entero a Héctor. Un día no me salía una palabra, no me acuerdo qué era, viste cuando vos te tropezás con las mismas sílabas, y el tipo me pone detrás un motor de auto que no arranca. Una genialidad. Un genio. Una de las tantas genialidades de Héctor Armas a lo largo del tiempo. Le mando un hermoso abrazo, es un tipo que quiero muchísimo y espero algún día volver a trabajar con él. Y hablando de buenas personas, lo pongo también a Héctor Armas ahí al lado de Rodolfo y vos, ¿eh? Por supuesto, sí. Bueno, muchísimas gracias por lo que me compete, pero desde ya que lo quiero mucho. Un abrazo grande, Alfredo, y nos despedimos musicalmente.